¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al desarrollo de nuestro repaso final, para lo cual vamos a ir compartiendo ya pantalla de lo que vamos a ir viendo nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar. Su macho, me han extrañado, dice estos chicos. Muy bien. A ver, vamos a ir compartiendo. Ahí está. Ya. Listo. Muy bien. A ver, un ratito. Ya, muy bien. A ver, ¿me confirma si se puede captar la imagen? Sí se ve, ¿no? Ya, muy bien. Se puede captar entonces la imagen, ¿no? Ya. Listo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto es saludarlos, muchachos. Bienvenidos al desarrollo para todos aquellos que se conectan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias, Stephanie. Stephanie. Muy bien, gracias, gracias, muchachos. Qué gusto también de saber de ustedes. Muchos nombres conocidos acá. ¿Qué tal? Rumbo justamente ya a la final. Claro, ustedes son otra cosa también, ¿no? Claro, rumbo a la final, chicos. Y para eso entonces vamos ya a desarrollar a continuación nuestro material que, como ya sabemos, vamos a activar nuestros saberes previos para poder llegar a explicar de manera muy puntual pues cada una de las preguntas que nos están formulando y por otro lado también dar su explicación subrayando las palabras clave, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, para ello nos enfocamos a lo siguiente, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Liz. Muy buenas noches nuevamente con todos aquellos que se están conectando, que nos sintonizan esta noche. Muy bien. A continuación, entonces dice, primera pregunta. A continuación, ¿no? Eh, Cuando Claudia lee lentamente o mentalmente un texto, lo comprende y luego lo sintetiza a través de la elaboración de un resumen, por lo que se puede asumir que participa neurofuncionalmente. Ah, entonces, ¿a qué se refiere, no? Vamos a verlo por acá. Listo. Antes de entrar a detalles con las alternativas, primero debemos de darnos cuenta de que está hablando acerca de leer un texto. Ajá, pero lo hace mentalmente. Ajá. Por otro lado, lo comprende, sí, comprende el texto, acá dice, lo comprende, y luego lo sintetiza. Este es otro elemento clave que debemos de considerar, ¿no? Y luego lo sintetiza a través de la elaboración de un resumen. Ujú. De lo que entonces neurofuncionalmente, ¿qué podríamos llegar a señalar? Muy bien. Entonces, si nos habla acerca de leer un texto mentalmente y comprenderlo, si hablamos acerca de la comprensión entonces del lenguaje escrito, ¿esto con qué viene a mi mente? Hay varios elementos vinculados al área del lenguaje, sí, pero de forma muy singular nos referimos, según el enunciado, entonces a lo que va a llegar a ser el área, que sería entonces en este caso. Claro, es el área de Deyerin, pues, ¿no? Claro, el área de Deyerin, la cual se encontraría en el lóbulo parietal, ¿no? Claro, allá. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de la comprensión del lenguaje escrito, ¿no? Comprensión del lenguaje escrito. Eso es lo que está pasando por este lado, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo encontraríamos de esta manera. Área de Deyerin. Y luego lo sintetiza, ¿no? Muy bien, lóbulo parietal, excelente. Y luego lo sintetiza. Al momento de sintetizar, significa que junta las partes para construir un nuevo todo. Ah, entonces, de ser así, ¿qué parte de nuestro cerebrito se encarga de poder sintetizar? Bueno, pues esto lo encontramos vinculado ahora, pero con el hemisferio. ¿Quién se encargará? El hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que se va a encargar de llevar a cabo ello. Ajá. La síntesis, ¿no? Porque el hemisferio izquierdo analiza y el hemisferio derecho sintetiza. Muy bien. Listo. Y por otro lado, utilizamos obviamente un sistema, porque acá nos dice a través de la elaboración de un resumen. Entonces, vamos a tener que llegar a construir o elaborar un resumen. Entonces, esto implica una construcción de naturaleza cognitiva. Elaborar un resumen implica una construcción de naturaleza cognitiva, la elaboración de un resumen.
por lo que se puede asumir que participan entonces ahora neurofuncionalmente, pues, ¿qué elemento? Entonces vamos a ver. Área de Deyerin, listo. Área de Wernicke tendría que ver con el lenguaje oral, ¿no? Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el enunciado, ¿no? Claro, entonces desde aquí esto no correspondería, ¿ya? Por el área de Wernicke. El neocórtex se refiere a la corteza prefrontal. Sí, excelente. Área de Deyerin, muy bien. Y el lóbulo temporal de alguna manera estaría aquí participando según los elementos dados. Pues no tendría nada que ver ahí, ¿no? Correcto. Entonces, esto no pertenece. La corteza motora, el hemisferio izquierdo. Izquierdo no, estamos hablando del derecho. Entonces tampoco corresponde. La corteza prefrontal porque es integradora. Ajá, el área de Deyerin y el hemisferio derecho. Excelente, ¿no? Muy bien, el neocórtex, la corteza motora y el hipocampo. Ujú, el hipocampo, pero en el sentido de la memoria, pero no hace mayor hincapié acerca de esos elementos, según lo citado. Entonces la referencia principal recae sobre alternativa letra de dedado. Claro, muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que sí vamos a llegar a encontrar en este peculiar aspecto. ¿Ya? Muy bien, ¿no? ¿Qué palabra clave se debe de estar para que sea hemisferio izquierdo? Bueno, para que sea el hemisferio izquierdo estaría relacionado con el análisis. Claro, la capacidad lógica. Ese es el hemisferio izquierdo. Todo lo relacionado con el hemisferio izquierdo tiene que ver con el análisis, la parte lógica, el pensamiento secuenciado, los algoritmos, todo eso refiere al hemisferio izquierdo. Ujú. Mientras que en el derecho, como habíamos visto, sintetiza, crea, imagina la parte musical, creativa, todo eso está dentro del hemisferio derecho, ¿no? Bien, como principal entonces aspectos, ¿ya? ¿Listo? Excelente. Seguimos entonces, ¿no? Listo. Vamos ahora con nuestra siguiente pregunta. En nuestra siguiente pregunta nos vamos ahora hacia la siguiente expresión. Nos dicen a continuación. A ver, por este lado, cuando Manuel escribe sobre palabras semiborradas que están en lápiz, pudiendo completar letra por letra los enunciados con sentido lingüístico, la utiliza la ley perceptual para ello entonces denominada. Ujú. Entonces, esto tendría que ver con, alternativa sería entonces letra. Claro, la ley del cierre, pues, ¿no? Claro, ¿no? Porque estaba hablando sobre todo de semiborradas. Aquí la idea, la palabra clave viene a ser cuando dice palabras semiborradas. Entonces significa que faltaría completarlas, ¿no? Completarlas, ¿ya? Muy bien, en ese sentido. Hay varios elementos ahí relacionados, no solamente la parte del área de Deyerin, pero sí lo compromete. Claro, ¿no? A veces la dificultad para poder leer, en el caso y comprender lo que se está leyendo, estaría vinculándose hacia áreas tanto relacionadas con el área de Deyerin, claro, así es, como por ejemplo también en el caso de Wernicke, ¿no? Claro, porque hay tipos de dislexias también, por cierto, ¿ya? Pero sí pueden estar comprometiendo ambas, ¿no? Sí, eso sí es cierto, ¿ya? Muy bien, listo, excelente. Al llegar a su casa, un padre de familia capta una gran intensidad del sonido de la música que están oyendo sus hijos en la radio. Sin embargo, luego de estar expuestos a este escenario acústico por algunos minutos, ya no siente el sonido tan alto, a pesar de no haber disminuido la intensidad del estímulo. En este caso, entonces, ¿qué se ilustra? Ujú. El concepto dado por la adaptación sensorial. Muy bien. Ahora, pregunta. Está excelente eso. ¿Quién presenta la adaptación sensorial? ¿Qué estructura se encarga de presentar lo que va a ser ahorita explicamos el umbral. Muy bien, no hay problema. La adaptación sensorial. ¿Quién se encarga de llevar a cabo la adaptación sensorial? ¿Los sentidos? No, los sentidos es muy amplio, muy general. ¿Quién se encarga de la adaptación sensorial? Los sentidos, claro, o sea, va a estar vinculado con los sentidos, pues no, claro, no va a ser el pensamiento, ¿no? Pero en este caso, ¿qué parte, qué elemento relacionado con la sensación, con los sentidos, tendría que ver con la adaptación sensorial? La adaptación, la transducción, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ajá.
Entonces, en este caso, el tálamo, no. ¿Quién lleva a cabo la adaptación sensorial? Muy bien. ¿Cuál vendría a llegar a ser? Ustedes lo saben. Se van a, se van a caer tipo condorito. ¿Cuál vendría a ser? Los receptores, los receptores sensoriales. Claro, pues, ¿quién más? Los receptores sensoriales, pues son células nerviosas especializadas, pues, claro, ¿cómo va a ser el tálamo? El hipotálamo, no, nada que ver. ¿Quién realiza la adaptación? Los receptores, pues, los conos, los bastones, ¿no? Claro, ¿no? Con clave la CIA. Pues. Encima quieren alternativas, se pasan ustedes. Ya, muy bien. Entonces, eso vendría a ser, pues, los receptores sensoriales, pues, son los que se encargan de hacer eso, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, eso es lo que va a suceder, ¿ya? Cuando se le acerca de los umbrales, el umbral viene a ser la mínima intensidad de estímulo. Ajá. Entonces, el umbral absoluto viene a ser la mínima intensidad de estímulo, como por ejemplo eh, al momento de llegar a escuchar el tic-tac de su reloj de pared cuando llega a la medianoche, porque ustedes están solitos, son los únicos que están encendiendo su lámpara, su laptop, son los únicos que están ahí deambulando en casa, todos están dormidos a lo mejor, ¿no? Entonces, ustedes escuchan en la oscuridad, bueno, en la soledad de su habitación, escuchan el tic-tac de su reloj, ese es el umbral absoluto, que es la mínima intensidad de estímulo que pueden llegar, el mínimo sonido que pueden registrar en ese momento. ¿Ya? Eso va a suceder. A veces tengo miedo. Ya, pero esa es parte de del umbral absoluto, entonces la mínima intensidad de estímulo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, eso sucedería, ¿no? Listo, correcto. Entonces, escuchan hasta el más mínimo sonido, ¿no? ¿A alguno le ha pasado que escucha pasos? Y uno dice, ¿se han despertado de mi casa? ¿O, o son los vecinos? Porque están tan cerca que no sé si esto pasa en mi casa o está pasando al costado. Claro, entonces eso ocurre, ¿no? Sí, te pasó eso, ¿no? Claro, no me asustes. Y esto que no es medianoche todavía, chicos. Claro, tengan cuidado con los espejos. Los espejos son portales. Claro, así es, muchachos. Bueno, seguimos, no, no, ¿para qué darte miedo? No, para nada. Listo, seguimos avanzando. Entonces ya saben los umbrales, ¿eh? Nos preguntaban acerca de eso, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, de esa manera se presentaría. Muy bien, entonces, a su macho. Todo chicos, sí. Muy bien. Entonces, de esa manera, yo ya hay amanecida todavía, ¿verdad? ¿No? Empieza la amanecida, ¿no? Esperemos que justamente nada de esto suceda, chicos, pero bueno, sí suele pasar. Listo, muy bien, entonces, jovencitos. Entonces, en el caso de los umbrales, vienen a ser la mínima intensidad de estímulo, ¿ya? Mínima intensidad de estímulo. Eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? La mínima intensidad de estímulo, ¿no? Cristo Reyes. Mi fortaleza, eso, chicos, listo. Y la mínima intensidad de estímulo que estaríamos recibiendo para poder sentir, eso se llama umbral absoluto, ¿ya? La mínima intensidad de estímulo. ¿Listo? La máxima intensidad se llama umbral superior o umbral máximo, que es lo que somos capaces de soportar, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que justamente se estaría mostrando. ¿Ya, muchachos? Listo. Excelente. Vamos a la número 4. A ver, dice. Relaciona la siguiente columna de acuerdo al planteamiento de cada perspectiva psicológica y las emociones, relacionada con las emociones, ¿no? Bueno, entonces, para eso, ¿qué llegamos a tener? Ujú. Para eso, entonces, uno de los aspectos más representativos viene a ser cómo se entiende las emociones, ¿verdad? Claro, y para eso tenemos, las emociones se deben a situaciones externas. Muy bien, palabra clave. Si hablamos acerca de situaciones externas, palabra clave, externas, eso se debe al conductismo. Ujú. Toda emoción procede de un impulso inconsciente. El inconsciente, eso viene a ser el psicoanálisis. Ujú, correcto. Las emociones son patrones conductuales que permiten la adaptación. Adaptación, eso viene a ser dentro del punto de vista funcionalista, ¿no? Para la adaptación. La emoción subyace a una necesidad insatisfecha de ser atendida, trae bienestar a la persona. A eso viene a ser bienestar a la persona, eso es el humanismo. Claro, eso vendría a ser en relación al humanismo, ¿no? La emoción depende de lo que el sujeto interpreta, cómo interpreta nuestra mente. Si hablamos de la interpretación, entonces eso viene a ser el cognitivismo, ¿no? Claro.
Eso viene a ser así el cognitivismo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. De eso se trataría entonces según la perspectiva, ¿no? Alternativa, letra D de dado. Muy bien, muchachos. Alternativa, entonces, letra D de dado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde, ¿no? Lo han hecho bastante bien, muchachos. 4, alternativa, letra D de dado. Entonces sería así, ¿ya? Muy bien. Eh, al- claro, la clave de la uno y de la 2, bueno, algunos recién se conectan, es la letra D y la letra B de beso, respectivamente, ¿ya? Muy bien, listo, excelente. Número 5. De acuerdo a las escuelas y enfoque psicológico, determina el grado de verdad o de falsedad de los siguientes enunciados. A ver, dice, ¿el método propuesto por Rogers fue el de las asociaciones libres? No. ¿A quién le pertenecen las asociaciones libres? Eso le pertenece al psicoanálisis, a Freud. Claro, muy bien, así es. Eso le recae sobre Freud, ¿ya? Asociaciones libres de palabras, ¿no? Freud le daba una palabra al paciente y el paciente le decía lo primero que se le venía a la mente. Muy bien. Rogers, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar más bien la parte psicoterapéutica, el método psicoterapéutico, la terapia centrada en el cliente. A eso se le llamó de esa manera, ¿no? La terapia centrada en el cliente. El enfoque neoconductista, dice el enfoque neoconductista, considera al hombre como un organismo activo que procesa información. No, no procesa información, eso es el cognitivismo. Los neoconductistas se centran en la respuesta observable, en la conducta registrable. Claro, ¿no? ¿Y qué método van a utilizar? Pues el método experimental, pues, ¿no? Claro, ese es el neoconductismo. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Muy bien, en ese sentido, ¿no? Solamente se utiliza el término conductismo, neoconductismo, para hacer referencia a Watson y a Skinner, respectivamente, pero de ahí, en un sentido estricto, todo es conductismo, en ambos casos, ¿no? Tanto en el Watson como en Skinner. Solo que se le llama neoconductismo, solo para ser más específico, a que se trata del conductismo moderno y no del conductismo clásico. El conductismo clásico, eso vendría a ser pues una escuela, ¿no? El conductismo contemporáneo moderno vendría a ser un enfoque, ¿ya? Solo por eso se diferencia nada más, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, solamente para aclarar, ¿no? Ah, por cierto, siempre recalco esto por si acaso vaya a ser que les venga. ¿Con qué otro nombre se le llama al conductismo o al neoconductismo? Se le llama neobehaviorismo, ¿ya? Neobehaviorismo, por si acaso, ¿ya? Siempre hago ese recalco porque a veces viene con otros términos, ¿no? A veces San Marcos utiliza otras palabras. Ya, aquí lo coloco por si acaso, nada más. No está de más, ¿no? Algunos ya lo conocen, ya lo saben, pero bueno, de eso se trata precisamente. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ese vendría a ser el detalle, ¿no? Nada más. Ya, ¿el enfoque cognitivo presenta una pirámide de necesidades? No, esto pertenece más bien hacia el enfoque que se va a llegar a dar en cuanto a la motivación de Maslow, ¿no? Entonces, eso no correspondería en ese sentido, ¿ya? El enfoque biopsicológico, el enfoque cognitivo entonces presenta, no, falso sería eso también. El enfoque biopsicológico se fundamenta en los estudios de las neurociencias, eso va a llegar a ser verdadero, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el biopsicológico se centra en las estructuras neurofuncionales y también en el ámbito de la genética, claro, ¿no? Entonces, eso sí se estaría llegando a presentar como una condición, ¿no? Verdadero, ¿ya? El enfoque psicodinámico de la psicología reconoce principal importancia a. Entonces, de esta manera, un enfoque psicodinámico es diferente al psicoanálisis. La diferencia radica en que el ámbito psicodinámico se centra en el inconsciente de carácter social, mientras que en el caso del psicoanálisis freudiano se centra hacia el inconsciente de naturaleza sexual. Otro elemento que se valora son las llamadas relaciones parentales, ¿no? Que es el vínculo que se llega a tener con los progenitores, por ejemplo. Entonces, de ser así, ¿cuál sería la alternativa más adecuada? De todo lo que estamos viendo aquí, entonces, no sería la parte libidinal, no, pues el psicodinámico ya no se centra en sí tanto en el ámbito sexual, ¿no? Eso era más de tipo freudiano, sino corresponde a la alternativa letra C de casa, las experiencias tempranas de la vida
y por otro lado, el inconsciente de naturaleza social, ¿ya? Si hablamos acerca de representantes, dentro del enfoque psicodinámico, ¿a quienes encontramos? Ahí está Jung, ahí encontramos también a Alfred Adler, ahí tenemos también a Erik Erikson, el mismo que hablaba acerca de los conflictos psicosociales en el tema de desarrollo humano, confianza frente a desconfianza, laboriosidad frente a inferioridad. Ya, él mismo es Erik Erikson. Él también es parte del enfoque psicodinámico. ¿Ya? Eso pertenece. Por si acaso, solamente se los comento también. ¿Ya? El autor del inconsciente individual y el inconsciente colectivo, Jung, él, por ejemplo, también estaría aquí, como ya lo habíamos dicho. El enfoque humanista presenta con mayor relevancia en cuanto a la conducta humana que valora el humanismo. Hablar acerca de palabras clave vinculadas al humanismo viene a ser conciencia, el presente, la aceptación, el sentido de la vida, la libertad, la responsabilidad y bueno, todo ello, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera, el humanismo también hacia qué se centra el concepto de la autorrealización. Claro, el valor por lo que el individuo es capaz de poder afrontar. Y de esa manera, entonces, ¿qué encontramos? La capacidad que todos tenemos para afrontar la vida y el sentido también de la autoeficacia. Entonces, eso es lo que veremos aquí justamente, ¿no? Claro, todos tenemos la capacidad para poder llegar a todos tenemos la capacidad para poder enfrentar nuestros propios problemas, reconociendo nuestros propios recursos. Ahora, ¿por qué no podría ser la C? Dice al final libre albedrío. ¿El concepto de libre albedrío sí lo valora el humanismo? Sí, claro, pero acá dice la forma de cómo se procesa la información. Eso ya no pertenece, porque el humanismo no se centra en el procesamiento de la información. Eso sería más bien parte del cognitivismo. Entonces, en este caso, por eso no puede llegar a ser la letra C, ¿ya? Pero sí es cierto la última parte, acerca del libre albedrío, ¿no? La idea de la libertad, pero también, por otro lado, del sentido de responsabilidad, ¿ya? Muy bien. Durante la época colonial en el Perú, en el proceso de enseñanza en las escuelas, se acostumbraba a que los estudiantes de mayor graduación instruyeran a estudiantes de grados inferiores. De esta manera se garantiza que el conocimiento de las materias de nivel obligatorio abarcara a todos los estudiantes. Con respecto a este ejemplo, es correcto ahora afirmar que el conocimiento de los estudiantes estaba favorecido en la relación, en una relación que Vygotsky denominaba experto-novato. Esto sí estaría relacionado, bueno, si estamos hablando de aquellos que pertenecen a un grado mayor, instruyen a los de menor grado, entonces sí es experto-novato. Ujú. Este modelo de enseñanza favorecería el desarrollo del tipo de inteligencia que Stenberg denominaría analítica. Si hablamos acerca de Robert Stenberg y hablamos acerca de la inteligencia analítica, sí correspondería. ¿Por qué? Porque Stenberg refiere que la inteligencia analítica es aquella que se presenta a través del procesamiento de la información, lo cual sí haría referencia por la escuela. Eso es lo que se estimula, según Stenberg, desde la escuela, la inteligencia analítica. Muy bien. Y la forma de interacción entre los estudiantes podría permitir el desarrollo de la inteligencia interpersonal de Gardner. Eso también es correcto, porque correspondería a la manera como el individuo interactúa con otros, utilizando recursos también de adaptación. Entonces, ¿las tres son verdaderas? Claro que sí. En función a lo descrito, entonces, jovencitos, las tres serían correctas. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí donde encontramos 8, alternativa letra A. 8, alternativa letra A. Para Piaget la inteligencia está relacionada con un conjunto de etapas asociadas al desarrollo. Ahora identifique el ejemplo en cada uno de estos elementos. Muy bien, para ello entonces, ¿qué tenemos? Nos dicen a continuación. Colocar adecuadamente un oso de peluche en una silla para que no se sienta incómodo. Esto correspondería a las operaciones formales. Recordemos que lo que están preguntando es acá, ¿no? Formal no. Esto, ¿qué característica hace alusión? La característica se denomina
animismo, y esto forma parte más bien del preoperatorio o del preoperacional. Afirmar cualidades. Afirmar cuáles, perdón, serían los posibles efectos de las vacunas de una fase experimental. Sí, eso sí correspondería. Considerar más de una causa para explicar un accidente de tránsito. Ajá. Esta, por ejemplo, ¿con qué estaría relacionado? ¿Qué característica le da Piaget en las operaciones formales a la letra C? A la número 3, perdón. A la número 3, ¿qué característica le da Piaget en las operaciones formales? Las dos últimas es lo que corresponde. Esto corresponde, ¿no? Entonces, muy bien. En este caso, entonces, la número 3, ¿a quién hace referencia? Esto se conoce como... ujú, correcto, muy bien. ¿Esto estaría vinculado más bien sincretismo? No. Considerar más de una causa para explicar un accidente de tránsito. Estamos en las operaciones formales. No puede ser sincretismo porque el sincretismo no se da en las operaciones formales. Eso se llama pensamiento probabilístico. Claro, estamos hablando de la 3. La última tiene que ver con el pensamiento probabilístico, señalar las múltiples posibilidades en que puede llegar a ocurrir un hecho determinado. Claro, ¿ya? Eso se llama entonces pensamiento probabilístico, probabilístico. No lo confundan con el hipotético deductivo, ¿ya? El hipotético deductivo es más bien cuando se llega a dar dentro del campo científico. Se llega a formular una hipótesis y luego se deduce un hecho de esa hipótesis que se pueda confirmar empíricamente. Eso vendrá a ser el pensamiento hipotético deductivo que suele caracterizar al campo de la ciencia, ¿ya? Pero aquí esto se llamaría pensamiento probabilístico, ¿ya? Eso vendría a llegar a ser, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta es la forma como se estaría llegando a presentar, ¿no? Recuerden que estamos hablando desde la perspectiva de Piaget, ¿no? Porque acá nos están refiriendo acerca de este personaje. Y obviamente su teoría de la inteligencia, ¿ya? Muy bien, entonces de eso justamente lo que se estaría brindando, ¿no? En el caso del pensamiento dialéctico, no, eso se da a nivel postformal. ¿Quién plantea el pensamiento postformal? Si estamos hablando acerca del pensamiento postformal, esto va a caracterizar a Jean Sinot. Ese ya no es Piaget, ¿no? Ya no es Jean Sinot. Y el pensamiento postformal se basa en el pensamiento relativista, pues, y dialéctico. Se basa entonces en el pensamiento se basa en el pensamiento relativista. Ujú. Y por otro lado, allí donde surge también el pensamiento dialéctico, donde se llega a evaluar una situación. Claro, ¿no? Pensamiento dialéctico, ¿por qué? Porque se evalúa el pro y el contra y se llega a una conclusión. Ese es el pensamiento dialéctico, que estaría pues acompañando al pensamiento posformal, ¿no? Claro, ¿no? A eso se refiere. Pero eso ya no es de Piaget, pues, ¿no? Eso ya es posformal, eso es después de lo formal de Piaget. Eso ya es con otro autor, ¿ya? Muy bien. Señale la alternativa relacionada con el uso de la inteligencia fluida. Entonces ahora nos pregunta con respecto hacia la inteligencia fluida. Aquí está. Si hablamos entonces con inteligencia fluida, se refiere a la inteligencia basada en recursos visoespaciales. Para ello tenemos, Edwin reconoce rápidamente cuál de los hermanos, eso vendría a ser verdadero. Claro, porque está utilizando el pensamiento visoespacial. Roxana es capaz de redactar un discurso incluyendo contenido científico y exponerlo con propiedad. Ya, esto más bien no podría llegar a darse, ¿no? Porque la inteligencia fluida no se centra en lo aprendido, no se centra en el aprendizaje, ¿ya? Jorge elige la imagen que continúa en la serie que se le muestra al desarrollar la prueba de psicométrico. Psicométrico es cuando hacemos una seriación en base a imágenes también, dentro de un proceso de admisión para la policía.
Entonces, esto se podría llegar a dar, esto sí sería correcto también, ¿no? Ujú. Entonces, en este apartado nos damos cuenta que lo que sí está calzando, centrándose, sería en este caso la número uno y la número 3, ¿no? Por eso, entonces, la alternativa correcta recaería sobre la letra C de casa, ¿no? Uno y 3. Excelente, ¿ya? Si lo reconoce porque tiene experiencia de ello y por lo tanto no sería cristalizada, ¿a cuál te refieres? ¿A la una o la 3? En la proposición uno, para reconocer la forma de caminar, ¿ya? No, no, acá hay un detalle, pues. No es claro, pues. Lo que pasa es que la inteligencia fluida no está basándose en aprendizajes de carácter semántico, de carácter estructural, a eso se refiere. Porque si no, pues obviamente todo tendría que pasar por experiencia, pues. Claro, pues entonces no tendríamos recuerdo de nada si es que no hemos captado primero información a través de la experiencia. Pues claro, pues obviamente, ¿no? Sino que acá, cuando se habla acerca de que no requiere de lo aprendido, se refiere a que no requiere de patrones, de fórmulas. A eso se refiere. Como por ejemplo, llegar a reconocer las diferencias de dos imágenes. ¿Cuál vendrían a ser las 9 diferencias cuando les muestran dos imágenes? Ya, eso es inteligencia fluida. Entonces mi mente tiene que trabajar, claro, porque no hay una fórmula. No te dicen, no, empieza primero por la cabeza, luego por las orejas. No, no hay una fórmula. Es simplemente cómo tu mente descubre la diferencia que hay entre dos imágenes. Entonces, eso es inteligencia fluida, eso es visoespacial, claro. Y no se basa en lo aprendido, claro que no. ¿Por qué? Porque al final cada uno de los elementos son distintos. Claro, por eso es que cada cosa que nosotros construimos o elaboramos es distinta. Claro, a eso se refiere precisamente. Igual en el caso de psicométrico. Las pruebas psicométricas no hay forma de aprender, no hay una fórmula para aprenderlas, no, es simplemente te dan algunos patrones. Puedes hacer esto, sugerencias, pero no te va a venir el mismo ejercicio, claro que no. Em, y por lo tanto no te dan patrones ni fórmulas para poder desarrollarlas. Entonces, eso es inteligencia fluida, ¿ya? A diferencia de cuando te enseñan no sé, a resolver divisiones algebraicas, supongamos, ¿no? Entonces, al momento de no presentarte divisiones algebraicas, ya a eso se refiere entonces en este caso, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que veríamos por ese lado, ¿no? Sí, a eso se refiere entonces, ¿ya, muchachos? Listo, excelente. Entonces, por eso sería uno 3, ¿no? Muy bien, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, eso vendría a llegar a suceder, ¿no? La inteligencia fluida, por cierto, también está íntimamente ligada al desarrollo neurológico. Está vinculado hacia el aporte neurofuncional, claro, ¿no? Y por lo tanto, esa es la característica que se presenta. En el caso de la inteligencia cristalizada, se centra en lo aprendido. Claro, fórmulas, tanto en la parte semántica como en la parte experiencial también. Recuerden que la inteligencia cristalizada no solamente son las experiencias, sino también lo aprendido a nivel semántico, como a nivel académico. Claro, entonces aprender que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado y si ahora la suma de los catetos elevados al cuadrado, ya eso es inteligencia cristalizada. Claro, ¿no? Pero también, por otro lado, es la experiencia que tiene una persona luego de haber quedado viuda, por ejemplo, ¿no? El abuelito ha quedado viudo, claro, pero el abuelito tiene gran experiencia. Por eso es que ustedes recordarán, cuando se habla acerca del tema de desarrollo humano, hablamos de que se consolida la inteligencia cristalizada en la adultez tardía. Claro, se consolida ahí. ¿Por qué? Porque la inteligencia cristalizada es en base a lo aprendido, tanto en base a experiencias personales como en lo aprendido académicamente o a nivel semántico. ¿Ya? Muy bien, de esa manera entonces, ¿ya? ¿Listo? Excelente, muchachos. Seguimos. Lisbeth aprovechó una oferta del 2x1 en Polos en el momento de revisar sus productos. Se percató que uno de ellos era diferente por un pequeño detalle en el diseño, procediendo a su cambio de inmediato. En la teoría multifactorial de Trusto, el enunciado aquí hace alusión a qué capacidad o qué aptitud primaria.
Claro, eso se llama rapidez perceptual. Muy bien. ¿Qué significa? La capacidad para poder darnos cuenta de algún cambio que se pueda llegar a presentar en un ámbito, ¿no? Sí, eso se llama rapidez perceptual, ¿ya? Eso es por un lado. Entonces, claro que sí. Por otro lado, ¿quién caracteriza o a quién caracteriza sobre todo ello? ¿A varones, a mujeres o a ambos? Si bien es cierto, ambos van a presentar estas habilidades, en uno es donde más se desarrolla, dicen los teóricos de psicología diferencial. ¿Cuál vendría a ser entonces? En las mujeres, claro, ¿no? Ellas tendrían una mayor predisposición para lo que viene a ser la rapidez perceptual, ¿no? Sí, por eso ellas son más selectivas, pues, ¿no? Ellas son más selectivas. Claro, incluso hasta para elegir pareja también, rapidez perceptual. Así es, muy bien. Seguimos. Número 12. Claro que no es tan sencillo como elegir entre un polo y otro, ¿no? Claro, ahí se demoran un poquito más, pues. Relaciona el tipo de inteligencia que se necesita en la situación problemática descrita. Muy bien. Aquí voy a hacer una aclaración también. Si bien es cierto, debemos de encontrar una sola alternativa, no significa que solo tenemos una inteligencia múltiple para una sola actividad. Claro, por ejemplo, Dixon tiene dificultad para que lo elijan en el equipo de fútbol, pues cuando intenta rechazar el balón pierde el equilibrio. Aquí hay un detalle muy importante que está hablando acerca de que pierde el equilibrio. Entonces, de ser así, ¿eso qué significa? Que lo que estaría afectándose viene a ser la parte del movimiento. Entonces, ahí recién por eso decimos que sería eso, inteligencia sinestésica o kinestésica. Pero pregunta, ¿un jugador de fútbol solamente tendrá inteligencia sinestética en ese caso o también podría tener visoespacial? Claro, muy bien. También podría presentar a nivel visoespacial. Claro que sí, eso también es posible. Claro, ¿no? Solo que el enunciado se está centrando en la parte del movimiento, ¿no? Claro, solo por eso. Elige el equipo de fútbol, claro, pero intenta rechazar el balón y pierde el equilibrio. Entonces, el movimiento, el equilibrio estaría relacionado entonces con este tipo de inteligencia, solo por eso, pero no significa que el jugador de fútbol solo tiene sinestésica y kinestésica porque se mueve, no, también habría inteligencia visoespacial, ¿ya? Muy bien. Excelente. Manuel se intoxicó al no distinguir un fruto comestible con otro que era venenoso. Claro, eso vendría a ser porque no diferencia los elementos de la naturaleza, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, eso vendría a ser por ello alternativa muy bien, ¿no? Rosa trata de reproducir una escultura, lo cual tendría que ver con el pensamiento visoespacial, claro, ¿no? Porque al momento de elaborar la escultura tendría que llevar a cabo esta actividad, ¿ya? Entonces, de ser así, la número 12, ¿con qué estaría relacionado? Alternativa, letra B de bueno sería, ¿no? Claro, excelente, muchachos. Ujú, muy bien, alternativa, entonces, letra B de bueno, y eso es correcto. 12. Alternativa de letra B. Pregunta número 13. Max es un adolescente que destaca en los concursos de matemática, pero cada vez que su madre le da un billete de 100 soles para que haga las compras semanales, termina trayendo monedas falsas y productos vencidos. Considerando la teoría triárquica de Stenberg, se evidenciaría aquí respectivamente. Entonces, si le va bien en la escuela, destaca en los cursos de matemática, eso se llama inteligencia analítica. Claro, ¿no? ¿Y por qué estaría relacionado con una inteligencia contextual el hecho de traer monedas falsas y productos vencidos? ¿Eso con qué estaría relacionado en relación a Stenberg? Eso se llama inteligencia práctica. Claro, ¿no? Eso se llama inteligencia práctica. ¿Y con qué está relacionada la inteligencia práctica o contextual? Porque lo mismo, ¿no? Inteligencia práctica o contextual. Eso está relacionado con soluciones de la vida cotidiana. Resolver problemas, claro, ¿no?
Eso vendría a ser la inteligencia práctica o la inteligencia contextual. Claro, por esa razón sería, ¿ya? Porque la inteligencia práctica es la que tiene que ver con un sistema mucho más adaptativo por parte del sujeto, por parte del individuo, ¿no? Aparece entonces así una adaptación. Efectivamente, ¿ya? Alternativa, entonces sería por ello alternativa letra A. Ujú. Como elemento clave, entonces, ¿no? Adrián y Raúl, que se llevan 2 años, son descritos por su madre como sumamente inteligentes. El primero está atento al movimiento de los objetos coloridos, se, se lleva la boca y estruja todo lo que alcanza. El otro corre por la sala jalando una cuerda sujeta a un cartón con la silueta de un perro que su padre cortó, al que llama Rex. De acuerdo a la teoría de Piaget, se podría afirmar entonces sobre Adrián y Raúl que... Entonces, en este caso, ¿cuál sería? A ver, Adrián, ¿en qué estadio se encontraría Adrián? Adrián se encontraría en el estadio sensorio-motriz. Claro, muy bien. Y en el caso de Raúl, Raúl se encontraría en el preoperatorio o preoperacional. Muy bien. Ahora dice, ¿cuál vendría a ser según Piaget? Si uno está en el sensorio motriz y el otro estará en el preoperacional, entonces ambos todavía no han llegado a superar sus limitaciones y por tanto todavía no llegarían a las operaciones concretas. Claro, muy bien. Entonces, en este caso no podría ser entonces la letra A, porque estaría al revés. En la letra B, Adrián pues estaría presentando sensorio motriz, función semiótica, o en el enunciado no hay mayor referencia hacia ello. Semiótica significa lo mismo que función simbólica. La función, si hablamos acerca de la función semiótica, es lo mismo que la función simbólica, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que hablar acerca de una función simbólica. Por lo tanto, ¿qué significa? Que utiliza representaciones. Eso significa entonces que utilizaría representaciones. ¿Ya? A eso se refiere. Es cuando entonces llega a ser capaz de poder utilizar representaciones. A eso se refiere simbólica. ¿Ya? Que es lo mismo, ¿no? ¿Y que eso dónde se da? Pues a partir del preoperatorio, pues, ¿no? O el preoperacional. A partir del preoperatorio o el preoperacional se considera la función simbólica o función semiótica. ¿Ya? Muy bien, en ese caso, ¿no? Excelente, chicos. Entonces, para ello que tenemos, a ambos aún no desarrollan la aplicación del razonamiento a casos concretos, claro, porque ambos no han superado sus limitaciones y por lo tanto todavía se encontrarían en momentos previos. Muy bien. Entonces aparece la aplicación de razonamiento pues a casos concretos, ¿no? 14, alternativa, letra D de dado. 14, alternativa, letra D de dado. ¿Ya? Número 15. Rosa se muestra molesta por la infidelidad de su esposo. En su centro laboral, responde con un tono de voz muy elevado, generando malestar. Juana, conocedora de la situación, le hace notar asertivamente lo inadecuado de su respuesta y evidencia su disposición para mediar ante sus compañeros. Considerando los rasgos que caracterizan la inteligencia emocional, determine el valor de verdad o de falsedad de las siguientes proposiciones. Para ello, entonces tenemos, ¿Rosa muestra un buen manejo de las relaciones sociales? No, claro, ¿no? El enunciado dice que no.
Juana tendría desarrollado un rasgo denominado empatía, se pone en el lugar de la otra persona, en competencia social, es una competencia social, sí. Juana necesitaría mejorar la competencia denominada del autocontrol, falso, ¿no? Claro, porque vendría esa Rosa más bien, ¿no? Claro, excelente muchachos. Alternativa letra A. Magdalena es una experimentada comerciante de ropa. Suele acertar en el tipo de prendas que buscan las personas por lo que visten a la moda actual. Busca rodearse de personas de las que pueda aprender y se capacita anualmente. Ujú. En un centro empresarial para mejorar sus estrategias de venta. Considerando la teoría planteada por Raymond Cattell, la habilidad para vender de Magdalena estaría relacionada principalmente con la inteligencia. ¿De qué tipo sería ahora? Entonces, de ser así, sería inteligencia cristalizada y eso es correcto. Muy bien, muchachos. Eso sería inteligencia cristalizada. Se llama así inteligencia cristalizada porque el individuo o el sujeto llegaría a estar basándose en un aprendizaje, pues. Claro, ¿no? Se basa sobre todo en ello, en aprender, en capacitarse y todo eso, ¿no? Claro, ¿listo? Eso es lo que va a llegar a suceder en ese sentido, ¿no? La forma, entonces, cómo se muestran, cristalizada y fluida, tienen que ver dentro de ese campo, ¿ya? Muy bien. ¿Fluida y práctica era lo mismo? ¿Fluida y práctica? Eh, no entiendo. Lo que pasa es que son teorías distintas. Son teorías distintas. Claro, entonces en este caso la fluida tendría que ver más con un aspecto eh, que se va a llegar a dar, pues, ¿no? Según Cattell, ¿no? O sea, un poquito complicado diferenciar porque son teorías diferentes, pues, ¿no? Claro, así es. Entonces ahí aparecería fluida, tendría que ver con Cattell y práctica tendría que ver con Stenberg, pues, ¿no? Claro, entonces son teorías diferentes, no podemos asociarlo de esa manera, si no va a generar confusión eso, ¿ya? Es mejor ubicarnos según el autor, sí, según el autor, porque si no le vamos a buscar ahí tres piernas al gato. A Antonio cursa el primero de secundaria y salió en primer puesto en su grado y segundo a nivel de toda secundaria, en un concurso de composición de homenaje a la madre, ¿no? La composición acá se tiene que ver más con el ámbito de tipo lingüístico, ¿ya? Una composición se refiere a una composición, es un ensayo, ¿no? Que puede llegar a ser, digamos, expuesto. Ajá. Considerando la teoría de las inteligencias múltiples, el resultado, ¿esto a qué haría alusión? Hacia la inteligencia de tipo lingüística, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, esta capacidad la vemos relacionada, pues, en ese sentido. Muy bien. El profesor plantea el siguiente acertijo a sus estudiantes. Un hombre entra a un bar y le pide al barman un vaso de agua. Este se arrodilla buscando algo, saca un arma y le apunta. El hombre dice, gracias, y se va. ¿Cómo se explica esto? Los estudiantes comienzan a dar una lluvia de ideas, y entre las cuales destaca la respuesta de Johan. El barman se da cuenta de que su cliente le pide agua porque tiene hipo, y decide cortárselo con un buen susto. La respuesta inusual de Johan grafica el uso del pensamiento desde la perspectiva de Edward de Bono. ¿Cómo se le llama eso? Eso tendría que ver más bien con el pensamiento lateral. Claro, muy bien. Eso sería el pensamiento lateral. Correcto. Claro. Y que en este caso no hay que confundirlo con el pensamiento divergente. El pensamiento divergente, que también tiene que ver con la creatividad, pero no lo propone De Bono. ¿Quién propone el pensamiento divergente? El pensamiento divergente de quién proviene, más bien. Claro, ¿no? Esta idea más bien proviene de Guilford. Claro, así es. Muy bien, muchachos. Estaría proviniendo más bien de Guilford. Claro, entonces la idea es distinta, ¿ya?
En el caso de Guilford se centra sobre todo en lo que va a llamar él eh, a las respuestas abiertas, ¿ya? Se centra más bien en lo que se conoce como respuestas abiertas. Es lo que él propone. Respuestas abiertas. Ya, muchachos. Respuestas abiertas, entonces. Muy bien, seguimos. Pregunta número 19. Guillermo trabajó como diseñador gráfico en una compañía, para lo cual tiene que elaborar diversas producciones de connotación artística. El tipo de pensamiento, según De Bono, que se vincula al uso de la creatividad, corresponde al el mismo que estaría vinculado al desarrollo neurofuncional de. Bueno, pues acá estamos relacionando dos situaciones, ¿no? Una parte teórica, la teoría desarrollada en la creatividad, y segundo, por el hemisferio cerebral. Entonces, de ser así, ¿a qué elemento nos estaríamos reflejando? Esto pertenece, según Edward de Bono, al pensamiento lateral y el hemisferio derecho. Lateral y, por otro lado, hablar acerca del hemisferio derecho. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, esto es lo que justamente se estaría presentando aquí. Ujú. Muy bien, muchachos. Laura, cada vez que se siente enferma por algún resfrío, consume medicamento, dice, ¿no? Para contrarrestar el malestar que puede generar dicha enfermedad y así poder seguir con las labores planificadas, haciendo ahora que Laura, cada vez que se sienta mal, tienda a volver a consumir el mismo medicamento. Desde la perspectiva del condicionamiento operante, lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia en Laura de consumir los medicamentos, ¿cuál viene a ser entonces? Eso vendría a ser el reforzamiento negativo, ¿no? Claro, muy bien. Eso sería un reforzamiento negativo, ¿no? Ajá, efectivamente. Claro que sí. Donde también se encontraría ahí una conducta evitativa, ¿no? Muy bien, porque al momento de consumir el medicamento, pues evitaría que le siga presentando los síntomas, ¿no? Claro, muy bien, efectivamente, ¿ya? Excelente. Por otro lado, seguimos entonces. Cuando Miguelito, un niño de muy bajos recursos económicos, se queda en el mostrador de una panadería, una de las colaboradoras se le acerca y le ofrece 2 panes, lo cual hace que Miguelito regrese en otras oportunidades a dicha panadería. Pero cuando cambian de personal y Miguelito vuelve a pararse en el mostrador, nadie le ofrece pan ahora, haciendo que en los próximos días Miguelito deje de ir a la panadería. De lo señalado anteriormente se puede afirmar ahora que Miguelito ha presentado entonces, ajá, ¿qué sería eso? Ya, correcto. ¿Y por qué no podría ser eso un castigo negativo? Al final ya no le están dando lo que él quería, ¿no? En un castigo negativo se retira aquello que nos gusta. ¿Por qué no podría ser eso un castigo negativo o costo de respuesta? Porque le están llegando a quitar aquello que ya no, aquello que quiere, ¿no? Ujú, claro. Entonces, aquí lo que está sucediendo, ¿cuál es la diferencia entre un costo de respuesta o castigo negativo y una extinción? En que en el costo de respuesta lo que se quita no tiene que haber reforzado ninguna conducta. Ujú. Entonces, en este caso, el costo de respuesta es porque lo que se está quitando, que es agradable, no debe de reforzar ninguna conducta. En cambio, en la extinción, lo que se quita sí refuerza una conducta. Como por ejemplo, en este caso, el pan estaría reforzando la conducta de seguir parándose en la panadería o en el mostrador. Ah, entonces esa conducta está siendo reforzada. Claro, ahí sí está siendo reforzada. Entonces ahí está siendo reforzada. ¿Ya? Recuerden que para que haya extinción, una conducta primero ha tenido que haber presentado reforzamiento, porque la extinción viene al momento de retirar el reforzador que mantiene la conducta. ¿Ya? A eso se refiere entonces, ¿no?
Excelente. 21, entonces, alternativa letra D de dado. Alternativa letra D de dado. ¿Ya? Muy bien, eso se daría entonces, ¿no? Muy bien, costo de respuesta. ¿Qué? Ajá, muy bien. En el costo de respuesta, ¿cuándo se estaría dando? Por ejemplo, como cuando en el caso de un muchacho a lo mejor llega tarde, muy tarde, de una salida de amigos, tal vez, ¿no? Dijo que llegaba a las 3 de la mañana y llega pues a las 5:30. Y a raíz de eso, mamá, papá ya no le dan permiso para ir de campamento el fin de semana. Claro, ¿no? Su castigo, ¿cuál es? Su castigo es no ir de campamento, cosa que a él sí le gusta. Claro. Entonces, eso vendría a ser un castigo negativo o costo de respuesta. Claro, ¿no? Por más que el muchacho diga, no, pero si fin de semana largo, gracias a Castillo, qué sé yo. No, nada, no vas. Pero entonces, ¿por qué no? Qué sé yo, no. Ahí aparecería, ¿no? Le quitan aquello que le gusta. Claro, le quitan aquello que llega a ser agradable. Eso se llama costo de respuesta. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, de eso se trataría, pues, en este caso, ¿no? Claro, entonces eso se llama costo de respuesta o castigo negativo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta. Cuando el señor Venegas ve un partido de fútbol o del mundial junto a su compadre, comentan y critican el partido. Ujú. Comentan, dicen, ¿no? Y critican el partido. Eh, Pero cuando su hijo se le acerca para pedirle jugar en el parque mientras él ve el partido de fútbol, ante la negativa del padre, el niño se tira al piso y comienza a lanzar sus juguetes al televisor. Posteriormente, el padre, para que le deje ver el partido, concede su petición, haciendo que el pequeño más adelante tienda a realizar el mismo comportamiento para obtener lo que quiere. Responda verdadero o falso según corresponda. A ver, dice. La conducta de jugar al parque ha sido reforzada positivamente por el padre. No, porque al inicio hay una negativa, ¿no? Claro. Y además eso no podría ser un reforzamiento positivo de jugar al parque. Lo que está reforzando es el berrinche más bien, ¿no? Claro, lo que está reforzando es el berrinche. La conducta del padre de dejar ir al niño a jugar al parque para que lo deje ver el partido, eso ha sido reforzamiento negativo, eso es verdadero, pues, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque accede para que evite seguir gritando y siga la interrupción. Le da permiso, aumenta la probabilidad de que lo vuelva a hacer más adelante, porque de esa manera ya no estaría llegando a presentar este comportamiento, ¿no? Claro. El padre ha reforzado positivamente la conducta de tirarse al piso y lanzar juguetes por parte del menor. Claro, eso es lo que ha reforzado positivamente, ¿no? Claro, eso es lo que ha reforzado positivamente, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera sería alternativa de letra E de nanito, ¿no? Muy bien, muchachos. Ese vendría a ser entonces el punto. Muy bien. Pregunta número 23. Cuando un padre de familia le dice a su hijo, si cumples con tus tareas, entonces te levanto el castigo, logrando así que el hijo termine de llevar a cabo diversas actividades acumuladas del colegio. Entonces se puede afirmar que el padre de familia está presentando. Lo que podemos observar es que el pequeño lo que hace es hacer la tarea, pues, ¿no? Cumple con sus deberes para que de esa manera le levanten el castigo, es decir, le quiten aquello que no le gusta, que es estar castigado. Muy bien, entonces de ser así, ¿qué está presentándose en este caso según el condicionamiento operante de Skinner? Claro, el punto clave recae sobre el castigo negativo. Aquí esto estaría correspondiendo al denominado reforzamiento negativo, ¿verdad? Claro, eso sería reforzamiento negativo. Excelente, muchachos. Eso sería entonces un reforzamiento negativo, ¿no?
Aumenta la conducta de realizar la labor escolar o estudiantil, porque de esa manera nos quitarían algo que llega a ser desagradable, pues, ¿no? Claro, 23, alternativa, letra C de casa. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Marta ha aprendido a detectar cuándo emplear esquemas para comprender mejor los textos en el curso de filosofía, controlando su forma de intervención al modelo de estudiar al que puede asumir. Marta ha pasado por un proceso en el proceso de aprendizaje. Entonces, esto se conoce como un aprendizaje de naturaleza metacognitiva, ¿no? Claro, muy bien. La metacognición de Flavel. Ujú, excelente. Ahora, ¿qué tendríamos que agregarle para que eso se convierta en un aprendizaje autorregulado? ¿Qué tendríamos que agregarle a la metacognición para obtener aprendizaje autorregulado? Muy bien. Entonces, en este caso, si a la metacognición le agregamos motivación y control emocional, entonces tenemos como resultado al aprendizaje autorregulado. Autorregulado. ¿Ya? Eso es justamente lo que vamos a tener, muchachos. ¿Ya? A la metacognición le agregamos entonces motivación y autocontrol emocional. Entonces obtenemos el aprendizaje autorregulado. Muy bien, muchachos. Entonces, de eso precisamente se trata, ¿no? ¿Listo? Muy bien. 24, entonces, letra B de bueno. 24, letra B de bueno. Muy bien. Sería entonces aprendizaje de esa manera, ¿no? 25. Para los cognitivistas, el sujeto es un agente activo en la construcción del conocimiento, pero, por cierto, se puede inferir se puede inferir, ocurriría a nivel de, tomando en cuenta el modelo de dicho enfoque. Ujú. Entonces, la manera como estaría surgiendo esta forma de aprendizaje, claro, lo estaría caracterizando la participación de los llamados procesos mediadores. Claro, los procesos mediadores. Estos procesos mediadores, que serían los procesos cognitivos, sobre todo, aquí nos estamos refiriendo también. Los procesos mediadores corresponden a los llamados procesos encubiertos. Muy bien. Sería entonces de esa manera, ¿no? Alternativa letra D de dado. Muy bien, muchachos. Cuando lee un texto filosófico, Ramiro se da cuenta de que debe primero hacer una revisión panorámica del texto para tener una idea de lo que va a leer, siendo esto para Flavel en la metacognición el proceso de control, siendo para Flavel, dice esto, parte del proceso de control. En este campo, cuando hablamos acerca de la propuesta de, eh, de Flavel, esto es la metacognición, por cierto, ¿no? Claro, pero si hablamos acerca de la activación
de los saberes previos, esto no es de Flavel. Se la de los saberes previos, esto es de Ausubel. Y esto pertenece más bien hacia el aprendizaje significativo. Significativo, claro. Entonces ese es otro personaje, pues claro, por supuesto, no hay que confundirlos, ¿ya? Claro. Entonces, en este caso, si estamos hablando de Flavel, nos referimos, dice, se da cuenta de que primero debe de hacer una revisión panorámica del texto para tener una idea de lo que va a leer. Entonces, ¿esto qué va a llegar a ser? Debe primero hacer una revisión panorámica del texto, del que se va a leer. Claro, ¿no? Es lo que yo pretendo hacer, lo que yo pretendo desarrollar. Entonces, según Flavel, ahora según este personaje, de acuerdo a la propuesta de Flavel, ¿cuáles vendrían a ser los elementos clave que él plantea? Uno, hablamos acerca de la planificación. Dos, la supervisión o control. Y tres, hablamos acerca de evaluación. Evaluación. Listo. Ahora, de los tres, ¿cuál vendría a ser el punto clave en este caso? Si dice, se da cuenta que al tener un texto filosófico, Ramiro debe primero hacer una revisión panorámica. Significa que todavía no lo ha hecho. ¿Qué está haciendo? Está planificando lo que va a hacer. Si al momento de llegar a utilizar su estrategia, en el camino se da cuenta de que no le está resultando porque no entiende aún así nada del texto, entonces esto está en el segundo momento, que es la supervisión o control. Muy bien, eso vendría a ser, ¿no? La supervisión o el control será en el durante, en el proceso, mientras que la evaluación es al final. La evaluación se da al final, cuando comparamos los resultados con los objetivos. Si mi objetivo fue sacar 1400 puntos y veo mi resultado y he sacado pues 1200, entonces no alcancé mi meta, ¿no? A eso se refiere la evaluación, pues. Entonces yo me propongo y luego comparo el objetivo con el resultado, pues, ¿no? Claro, ¿ya? Pero eso es un ejemplo nomás, pichico, claro, lo estás viviendo. Es un ejemplo. Entonces, de tal manera que la persona tendría que volver a planificar, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Algo no me resultó, ¿por qué salí tan bajo? Entonces tengo que volver a planificar, luego volver a supervisar. Claro, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y por lo tanto, pues, y la evaluación, hay que volver a evaluar, ¿no? Claro, entonces ahí donde uno hace un seguimiento posteriormente, ¿no? Claro, así es. Entonces, ¿qué te queda? Te queda, pues, tener que regresar al primer punto, ¿no? O sea, la planificación, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Otro ciclo? No, no es otro. ¿Qué te queda? ¿Otro ciclo más? No, te queda entonces volver al primer punto, que vendría a ser la planificación. A eso se refiere. Ya, entonces aquí lo que nos están señalando viene a ser pues la planificación. Claro, esa es la planificación. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces a eso es justamente a lo que se va a referir. ¿Ya, muchachos? Esa sería la planificación. Recuerda que es antes, durante y después, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que va a suceder, ¿correcto? Muy bien. El mecanismo de modelamiento. Conocer acerca del mecanismo de modelamiento se refiere cuando el aprendizaje se da mediante modelos, o sea, el aprendizaje vicario. Ahí es donde predomina el aprendizaje, pero vicario, pues, que se da por modelo. Pues. Eso es lo que va a suceder.
Ujú. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Listo? Eso vendría a ser entonces, ¿no? Claro, así es. Yo no quiero verlo. Muy bien. A eso se estarían refiriendo, ¿ya? So, chicos. Muy bien. Seguimos entonces, ¿no? Pero está bien también que pregunten. Ya, ahí va. Número 27 dice. En el caso anterior de Ramiro, ¿no? En el caso anterior, si Ramiro revisa las estrategias empleadas para comprender mejor el texto, como subrayar nombres, entrelazar ideas, asociar eventos, entre otras, y se da cuenta de que no le permite aprender mejor, entonces, según la metacognición. Ujú. Entonces, eso ya se da en el durante, pues. Claro. Entonces, de tal manera que, ¿eso qué implicaría? Claro, estar llegando a poner en manifiesto el proceso de control llamado supervisión. Claro, muy bien. Eso sería una supervisión, pues, porque lo que va a suceder es que va a llegar a poner en práctica la estrategia que se ha propuesto y es ahí donde evalúa si es que le está sirviendo o no. Y es ahí donde estaría evaluando si es que le estaría sirviendo o no. ¿Ya? Listo, muy bien. Estaría poniendo en ejecución el proceso de control de evaluación. En la letra D de dado sería el final del proceso. Esto vamos a llamarlo así, es mientras estudia. Mientras estudia, planifica. Mientras estudia, supervisa. Pero la evaluación ya viene luego, cuando el estudiante llega a poner a prueba lo que ha planificado y lo que ha ido supervisando. Entonces, la evaluación se da al final del proceso. ¿Ya? Muy bien. Una diferencia entre la supervisión y la evaluación. Bueno, la diferencia más notoria es que la supervisión será durante y la evaluación será después. Uno es durante y el otro es después. Claro, entonces durante el proceso de estudio se logra o se establece la supervisión. Al finalizar de estudiar, tú te autoevalúas al momento de hacerte preguntas. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Claro, así es. ¿Ya? Listo, excelente muchachos. Entonces, eso es lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Como parte de los mecanismos de control, estamos hablando de la metacognición, ¿ya? Metacognición. Jorge es un profesor interesado en que sus alumnos tomen conciencia de los sucesos y recursos que emplean para poder aprender, lo cual estaría evidenciando su interés en que desarrollen en cuanto a las estrategias de aprendizaje. Muy bien, claro, ¿no? El ser consciente acerca de lo que estamos, dice, tomen conciencia de los procesos y recursos que emplean para aprender. ¿Qué recursos se emplean para aprender? Lo cual estaría evidenciando su interés porque desarrollen en cuanto a las estrategias, conciencia de los procesos y recursos que emplean para aprender. Entonces, ¿eso qué vendría a llegar a ser? Una elaboración o vendría a llegar a ser aprendizajes, estrategia de aprendizaje. ¿Cuál vendría a ser entonces a partir de ello, no? Ujú, correcto. Eso corresponde más bien hacia la supervisión de la comprensión. Claro, eso es supervisión de la comprensión porque está utilizando estrategias. Claro, así es, ¿ya? A ver aquí, por ejemplo, si hablamos acerca de estrategia de elaboración, ¿quiénes son estrategia de elaboración? Por ejemplo, el parafraseo. El parafraseo significa llegar a expresar lo que pensamos y lo que sentimos con nuestras propias palabras o señalar lo que hemos entendido algo con nuestras propias palabras. Eso es parafraseo, ¿ya? Las estrategias de elaboración también está las palabras clave. Las palabras clave están también el uso de analogías para aprender cómo funciona el ojo humano. Lo comparo con una cámara fotográfica. Las analogías, ¿ya? Están también los resúmenes,
los resúmenes. Ujú. Ahí aparecería entonces también los resúmenes. Las inferencias, las inferencias, que vendrían a ser también el uso de cierto razonamiento, ya. Todos ellos vienen a ser estrategias de elaboración, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser la estrategia de elaboración. En las estrategias de supervisión es que empleas para poder dar cuenta qué recursos utilizas para dar cuenta de tus conocimientos. Como por ejemplo el momento de hacerte autopreguntas, pasar por exámenes, evaluaciones, claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a ser también. Muy bien, por esa razón entonces sería, ¿no? Claro, sí, también se considera la parte de las mnemotecnias como parte de estructuras que se pueden llegar a utilizar dentro del ámbito de la elaboración, ¿ya? Organización es donde aparecerían aquí más bien los mapas conceptuales, los mapas semánticos, cue- claro, ¿no? Hay o los mapas mentales, ¿no? Ahí donde utilizamos justamente en las estrategias de organización, ¿ya? Pero eso será, como dijimos, dentro del campo de la organización. Muy bien. Entonces, por esa razón, ¿no? Listo. Muy bien. Seguimos. El profesor Efraín, cada vez que empieza su clase, lleva a cabo la estrategia de la lluvia de ideas, en la que ha recopilado la opinión o conocimiento que aportan los estudiantes para que les sirva de introducción al tema a tratar y así progresivamente enganchar el desarrollo del contenido programado del tema. De lo afirmado, se puede señalar que el profesor Efraín estaría más bien ahora haciendo uso del... Muy bien, entonces para ello, ¿qué será necesario, no? En la lluvia de ideas ha recopilado conocimientos muy bien que le sirven de introducción al tema a tratar, ¿no? Y progresivamente enganchar. Se llama aprendizaje significativo. Ujú, claro. La manera entonces como nosotros utilizamos los diversos argumentos, ¿no? Organizadores, qué sé yo, pero primero se basa en poder activar aquí los saberes previos. Claro, ¿no? Eso implicaría, ¿no? Por eso sería alternativa letra E de nano. Sí se van a llegar a utilizar también acá, ¿no? El concepto de anclaje o también se le llama subsunción. El proceso de anclaje o subsunción es lo mismo. El anclaje o la subsunción serían lo mismo. Entonces, eso correspondería, ¿no? Excelente, muchachos. El término de andamio, ¿con qué estaba relacionado? Ah, el andamio es con la propuesta de Vygotsky, es el apoyo. El apoyo que, según Vygotsky, en la teoría de la zona de desarrollo próximo, se presenta para que el individuo desarrolle sus propias facultades, como por ejemplo el andamio puede ser el maestro, el andamio también puede ser un libro, el andamio puede ser un tutorial, todo lo que tendría que ver en relación a apoyo. Muy bien, eso vendría a ser, ¿no? Así es. Ya, eso vendría a ser entonces cuando hablamos acerca de el andamio o el andamiaje, ¿no? ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece a Vygotsky. Le pertenece a Vygotsky. Ujú, correcto. Muy bien, muchachos. Luego de leer sobre la toma de la Bastilla, María Fernanda construye una red semántica para lograr un mejor sistema de procesamiento de información a partir de códigos más complejos y elaborados. A partir de lo señalado, María Fernanda empleó una característica de aprendizaje de... Muy bien. Entonces, para ello, ¿qué está utilizando? Estrategias de organización. ¿Por qué?
porque estaría llegando a utilizar una red semántica. Claro, muy bien. Con el cual entonces la información quedaría ligada de manera significativa para favorecer a la memoria. Claro, ¿no? Muy bien, muchachos. Eso vendría a ser, ¿no? Muy bien. Estrategia de elaboración, no. Las estrategias de elaboración serían distintas, que es justamente la lista que hemos llegado a señalar anteriormente, ¿no? Claro, las estrategias de elaboración. Muy bien, de esa manera, ¿no? Muy bien, chicos. Seguimos. A continuación. Cuando camina por la noche al lado de su mamá, Lucas, al mirar la luna, cree que la sigue para ser amigos. Lucas así evidenciaría, según Piaget, como característica del desarrollo cognitivo. Entonces, de ser así, está llegando a asumir una condición, darle vida a algo que llega a ser inanimado, ¿no? Sería el llamado animismo. Esto forma parte de el subestadio simbólico o el subestadio intuitivo. Entonces, esto correspondería hacia el subestadio simbólico. Claro, muy bien. Ajá. Eso vendría a llegar a ser, ¿no? En el caso del egocentrismo, ¿qué? ¿Asumir el punto de vista de él y no de otros? ¿A eso te refieres? Puede haber más de una característica, sí, en un mismo momento. Sí, sí es posible. Pero en el enunciado, pues no haría tanto hincapié hacia ello, ¿no? Claro, pero sí pueden llegar a darse más de una característica al mismo tiempo, ¿no? Así como hay animismo, también puede haber artificialismo, ¿sí? Hay pensamiento, hay egocentrismo cognitivo, también se pueden llegar a dar, ¿no? Claro, ¿ya? Cuando se habla acerca del artificialismo, es la idea o la creencia que tiene el pequeño de que todo ha sido engendrado o producido por el hombre. Como por ejemplo, el momento en el que el pequeño se va a un lago, él puede creer que el lago se ha formado de haber hecho un hueco grande y haberlo llenado de agua. Entonces, él cree que la naturaleza no es otra cosa más que una producción humana. Entonces, eso se llama artificialismo. El pequeño que llega a creer entonces que cuando llueve, decíamos acá, es porque se llega a abrir un caño, ¿no? Grandazo, ¿no? Claro, eso vendría a ser entonces, ¿no? Eso es en el caso del artificialismo, ¿no? Ese es el artificialismo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Eso se daría entonces de esa manera, ¿ya? Muy bien. En la supervisión de la comprensión se refiere a que la persona, el estudiante, lo que hace es poner a prueba sus, sus primeras referencias de conocimiento. Por eso se llama supervisión. ¿Por qué? Porque supervisa, pues, ¿no? Su comprensión, su entendimiento. Entonces, en esta estrategia, el estudiante ¿qué hace? Pone a prueba, como por ejemplo las autopreguntas. Él se pregunta y él se responde. Eso es una manera de autoevaluarse. Eso entonces vendría a ser una manera de autoevaluarse, ¿no? Pues claro, es una manera de autoevaluarse. Entonces, esto es lo que sí se va a llegar a mostrar, pues, ¿no? Claro, eso vendría a ser, ¿no? Muy bien. En el caso en el preoperatorio de naturaleza intuitiva, intuitiva es cuando aparecen otras características donde sobre todo el individuo se deja llevar más por la apariencia, como por ejemplo la centración.
Listo, muy bien, Camila. Como el caso de la centración, se centra solamente en la cantidad de elementos o en el tamaño de algo. Claro, entonces porque ve un vaso más alargado, el pequeño puede creer que ahí hay más líquido. Claro, entonces se deja llevar solamente por la apariencia. Al momento de vertir el líquido de ese vaso alargado, pero a otro, pero más ancho, al final ocupa el mismo espacio, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, ajá, intuitivo, se deja llevar por la apariencia con mucha facilidad. Allí es donde se encontraría la llamada centración, la no conservación de la materia, ¿no? Todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces, no hay principio de reversibilidad, claro, así es, por eso se llama irreversibilidad, ¿no? Es por eso que se estaría llevando a cabo entonces la conocida irreversibilidad, por esa misma razón. ¿Listo? Muy bien. Excelente, muchachos. Ya, muy bien, entonces seguimos, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a continuar. Eso es Piaget, ¿no? Piaget ha sido favorito, ¿no? Ha venido el año pasado y ha venido en este año también, en marzo, ¿no? Ha venido Piaget, ¿no? Sí, pues han preguntado sobre asimilación y acomodación, ¿no? Preguntaron sobre asimilación y acomodación. Claro, sí ha sido conocido Piaget, ¿no? Y el año pasado también preguntaron también acerca de lo que es el lenguaje, ¿no? Acerca de lo que era el lenguaje. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahorita vamos a revisar ello, ¿ya? A ver, dice, para tener este bloque último, dice, Pablo de 3 años y medio, cerrando la idea con Piaget, cree que cada vez que hay temblor es porque la Tierra se está riendo. Es porque la Tierra se está riendo. Pablo se encontraría, según Piaget, en qué estadio como característica del desarrollo cognitivo. Ah, entonces, de ser así, es porque estaría llegando a presentar entonces, claro, ¿no? Igual, la misma perspectiva donde asume una irrealidad, pensamiento simbólico, ¿no? Preoperacional simbólico. Recuerden que al preoperacional también se le llama parte de preoperatorio, preoperacional se le llama preconceptual, ¿ya? Recuerden que eso vendría a llegar a ser también preconceptual, sobre todo también, ¿ya, muchachos? ¿Muiste? Eso implicaría, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. A ver, Eli. A ver, Eli se prepara, Eli, para poder revisar entonces y sobre todo nos diga qué es lo que ha buscado ella, ¿no? Ahí está, muy bien. Excelente. Para Piaget la inteligencia es el resultado de dos funciones estables, ¿no? La organización y la adaptación. A su vez, en la adaptación de la información nueva a lo que se conoce operan dos procesos en sí. Identifique en cada uno de los siguientes casos cuál de estos procesos hace referencia respectivamente, dice, ¿no? Claro. Entonces, para empezar, tenemos que saber cuáles son esas dos operaciones. Para la adaptación, ya sabemos que es asimilación y acomodación. Pero, ¿cuáles serían ahora según el enunciado? Cuando aprende un nuevo idioma, una persona cambia el esquema de la estructura de su idioma para entender una nueva forma de aprendizaje. Y al ser felicitada en su trabajo, una persona con baja autoestima atribuye la felicitación a una forma de manifestación, de manifestar lástima por ella. Muy bien. Entonces, de esa manera, a ver, Eli, ¿qué marcarías en primer lugar? Ujú. ¿Cuál sería tu primera predisposición? ¿Sí? La letra A. Ya. A ver. En el enunciado, asimilación y acomodación. Ya. En el enunciado dice, cuando aprende un nuevo idioma, una persona cambia el esquema de la estructura de su idioma. Al momento de aprender, uno cambia el esquema. Esa es una frase clave. ¿Quién se encarga de cambiar los esquemas previos? ¿La asimilación o la acomodación? ¿Quién se encarga de llegar a presentar los, la modificación de los esquemas? A ver, Eli. Ajá. En este caso, entonces, estamos hablando de la
Acomodación, claro, se trata de la acomodación. La acomodación, ahí te lo está diciendo, modifica, cambia los esquemas o las estructuras anteriores, pues previas, claro. ¿Y eso qué es? Eso se llama acomodación. En el caso de la asimilación, es con la cual nosotros interpretamos según esquemas que hemos construido previamente en nuestra mente. Ujú. Entonces, al momento en el cual nosotros construimos ciertas representaciones o esquemas mentales, al momento de hacer interpretaciones según esos esquemas mentales, a eso se le llama asimilación, precisamente. ¿Ya? Entonces, cuando el pequeño, comentábamos creo en algún momento, llega a creer que toda barriga grande es por haber comido mucho y ve a una mujer embarazada, el chiquito va a interpretar según su esquema. Esa señora ha comido mucho. Claro, ¿qué es eso? Asimilación. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es interpretar según el esquema que previamente ha formado. Entonces, de esa manera es donde se estaría produciendo la asimilación, ¿ya? Se forman esquemas mentales y se incorpora información para interpretarla. Eso vendría a ser la asimilación. Y la acomodación es la modificación, cuando el pequeño se da cuenta de que luego, mucho después, que tener una barriga grande, pues no es por comer mucho, sino que puede ser que la señora esté embarazada. Entonces, eso ya se llama acomodación, porque estaría modificando lo que creía inicialmente. ¿Ya? Muy bien. Y eso justamente es una pregunta de admisión, ¿no? De examen justamente, ¿no? Que es lo que vino. Así es. ¿Ya? Listo, muy bien. Excelente, Eli. Muy bien, ahora sí. Seguimos avanzando. Entonces, vamos avanzando con nuestro material también. Dice, Daniel es un niño de 3 años cuya atención no se mantiene por mucho tiempo en un foco determinado. La psicóloga de su centro de estudio deberá hacerle estudios a partir del dominio para determinar su problema. Entonces, si a lo mejor tiene un problema muy severo, muy grave, en este caso, bueno, ¿con qué lo tendríamos que estar relacionando, no? Pues a nivel cognitivo, claro, muy bien, porque es aquí donde se estarían llevando a cabo el procesamiento de la información. Excelente, muchachos. Entonces, de ser así, eso es justo lo que se estaría llegando a evidenciar, ¿no? Claro, muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces es ahí donde nos estaríamos encontrando, ¿no? Alternativa sería letra E, cognitivo expresado en procesos, perdón. Letra D, cognitivo representado en la exploración de los procesos encubiertos. Claro, ¿no? En el tema de desarrollo humano, sobre todo, ¿no? Muy bien, claro. Entonces de eso se trata. Cuando la madre de Rodrigo refiere que su niño presentó primeras palabras hacia los 2 años de edad y demoró también en caminar, estaría refiriendo principalmente a problemas ya que las condiciones anatomofisiológicas son la base biológica de las funciones motrices y las funciones superiores. Ajá. Entonces, el hecho de que el pequeño no siga el patrón que va acorde con la edad y con la especie, ¿no? A los 2 años demoró en caminar, dicen, y a hablar. Entonces, ¿qué significa? No se han desarrollado adecuadamente las estructuras neurológicas o neuroanatómicas o neurofuncionales que estarían permitiendo, pues, el desenvolvimiento, ¿no? De un comportamiento adecuado. Entonces, de no darse eso, ¿qué vendría a ser? Eso es un problema de tipo maduracional, ¿no? Claro, este término de maduración es algo que también ha venido en pregunta de admisión, ¿ah? Si no me equivoco, ha venido también en verano, creo. El término de maduración, ¿no? Claro, la cual también hace referencia a los cambios internos que se tienen para poder realizar conductas más complejas, ¿ya? Maduración, ¿qué vendría a ser entonces? Cuando el pequeño logra caminar, cuando logra hablar, porque ya maduran las estructuras corticales como el área de Broca para la articulación de las palabras. Claro, ¿no? Esa es maduración. Pero la maduración no solo se da a nivel neurológico también, por cierto, puede darse a nivel hormonal. Desde el momento en el cual el varón presentaría la espermarquía y las chicas la menarquía, es porque biológicamente ya estarían predispuestos a poder reproducirse. Entonces, ¿eso qué implica? Maduración, pues, ¿no? Esa es la maduración, ¿ya?
Maduración entonces también se da no solamente en el ámbito neurológico, sino también en el ámbito hormonal, a nivel muscular, a nivel óseo, ¿ya? También todo eso, ¿ya? No todo es netamente neurológico, ¿ya? 35. Carlita identifica que las niñas, perdón, como ella juegan a las muñecas y los niños a los carritos, haciendo alusión Carlita a lo que corresponde con respecto a Asia. Ujú. ¿Y por qué no podría ser una identidad sexual? ¿Cuál es la diferencia entre identidad sexual e identidad de género? Lo que sucede es que cuando hablamos acerca de una identidad sexual, la identidad sexual es el tener conciencia de genitalidad. Claro, la identidad sexual es el reconocimiento, la conciencia de genitalidad. Genitalidad y también de otros cambios secundarios a nivel sexual, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, reconocer que tiene una vagina, reconocer que tiene senos, eso vendría a ser identidad sexual. Pero la identidad de género es cuando llega a sentirse varón o sentirse mujer. En la mayoría de casos sucede una coincidencia entre la identidad de género y la identidad sexual. La persona que tiene un miembro viril, pues se siente varón, ¿no? Entonces, identidad sexual coincide con la identidad de género. Pero en algunas otras situaciones no se daría, como por ejemplo, pues aquellos que llegan a tener un miembro viril, pero no se sienten varones, sino mujeres. Y finalmente terminan, por ejemplo, pues operándose, ¿no? Lo que sucede en el caso de los transexuales, ¿no? Los transgéneros, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que se estaría llegando a presentar. Entonces, la diferencia, entonces, es aquí, que sería identidad de género, sobre todo, ¿no? Claro, ¿listo? Eso es lo que va a llegar a presentarse entonces en relación a ello, ¿ya? Muy bien, entonces la parte del rol de género estaría influenciado principalmente también por la influencia social, ¿no? La interacción que se tiene a nivel social, claro. Esa es la identidad también, ¿no? Jocelyn, cuando sale por la tarde con amigas de compras, atiende su forma de vestir, pues al lugar donde irá suelen ir también muchachos de su edad. La atención de Jocelyn por su propia forma de vestir evidenciaría el concepto de. Ujú. Muy bien. Entonces, eso que vendría a ser audiencia imaginaria. Claro, muy bien. Audiencia imaginaria. Excelente. ¿La audiencia imaginaria solamente se daría en la adolescencia o puede llegar a trascenderse incluso en la juventud? Se concibe que hablar acerca de audiencia imaginaria es que puede aparecer en la adolescencia, claro, pero eso puede llegar a trascender efectivamente hacia la juventud. Pueden haber jóvenes que pueden estar muy pendientes también de su apariencia y lo que puedan decir otros, sí, claro que sí, ¿no? Se espera que eso se supere, obviamente, ¿no? Hacia finales de la adolescencia, pero en algunos otros casos puede llegar a mantenerse, claro, ¿no? Muy bien. En el caso de la fábula personal también ocurriría lo mismo, ¿ah? La fábula personal ocurriría lo mismo. Claro, entonces la idea de que soy único, nada malo me va a pasar, ¿no? Entonces es más característico de los adolescentes, pero no siempre, ¿ah? También pueden haber jóvenes que siguen manteniendo la fábula personal. Como por ejemplo aquellos que levantan su moto creyendo que es un caballo, ¿no? No me va a pasar nada. Ya avanzar en una rueda es genial, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos cuántos motorizados que también se han venido abajo por hacer esas hazañas, ¿no? Ya, eso también es fabulación personal, pues, ¿no? Eso es fábula personal. Entonces, no, no me va a pasar nada, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso implicaría también a partir de ello, ¿no? Claro, así es. Eso es lo que va a suceder, ¿no? La heteronomía, la heteronomía, claro, la heteronomía moral se refiere a los cambios que tenemos, donde aparece la idea que el bien es relativo, por eso se llama heteronomía moral. Podemos llegar a señalar que una situación es buena o es mala dependiendo de ciertas condiciones. Claro, es relativo todo al final, ¿no? Es una heteronomía moral. Entonces, es ahí donde asumimos que lo que es bueno en un sitio puede ser malo para otros. Heteronomía moral. Ujú.
La monogamia es aceptable para nosotros, para otras culturas es aceptable la poligamia. Claro, ¿cómo es posible que un varón solamente tenga una sola mujer? No puede ser, ¿no? Es conveniente, es adecuado, es favorable, es desestresante. Entonces, bueno, entonces en tal caso, pues otras culturas consideran que sí es favorable, ¿no? La poligamia, ¿no? Pero para la nuestra no, pues es una heteronomía moral. Total, ¿qué es lo correcto y qué cosa no es correcto? Eso está definido por la sociedad en ese sentido, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí aparecería justamente, ¿no? Solo una, dice, claro, así es, ¿no? Solo una oportunidad tienes para cada una. Número 37 a continuación dice, ¿no? María, a los 15 años, asume que mentir no es correcto, ya que no es algo aceptado por la sociedad y por lo tanto se asume como malo. Por lo que según la teoría de Colbert, María se encontraría en qué nivel. María se encontraría. Muy bien, entonces es aquí donde nos encontramos con la perspectiva de, sobre todo porque dice, no es aceptado por la sociedad. Entonces consideramos que algo que es bueno es porque la sociedad lo considera aceptable. Si consideramos que algo es malo es porque la sociedad lo considera inaceptable. Entonces, ¿eso qué vendría a ser? A nivel convencional. Muy bien, porque se basaría a través de las reglas, ¿no? Claro, entonces eso vendría a llegar a presentarse, ¿no? Claro, así es, efectivamente, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿para qué? Para la convivencia, pues, ¿no? La idea es la convivencia. ¿Qué alternativa describe correctamente el pensamiento de una persona en la adultez temprana? ¿Cómo piensa un adulto temprano? Cada vez que toma una decisión evalúa los puntos a favor y en contra, eso es verdadero, forma parte incluso del pensamiento dialéctico. Claro, entonces no todo es malo, claro. ¿Y qué de bueno le sacas entonces de haber terminado una relación de pareja? ¿Es una catástrofe? No, ahora tendrías más tiempo para ti, evalúa qué fue lo que hiciste bien y qué cosa te faltó por hacer, etcétera, 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 ¿no? Tómalo como un autoconocimiento, date un espacio para ti, para entrar en contacto contigo mismo, supera tu duelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no todo es malo, ¿no? Planea estudiar una carrera valorando las ventajas que le ofrecen. ¿Solamente las ventajas? No, el adulto temprano también evalúa las condiciones desfavorables. Pondera una situación adversa, apreciando que también es positiva. Claro, ahí donde vemos también eso, ¿no? Que a pesar de la situación desfavorable podemos aprender acerca de ciertas circunstancias o situaciones. ¿Le da mucha importancia a la imagen corporal? No, no, eso sería más característico de la adolescencia, ¿no? Claro, el adulto temprano ya no tanto. ¿Considera de que solo debe de cuidar a los hijos adolescentes? No, pues si es un adulto temprano, hijos adolescentes, no, menos probable, ¿no? A menos que haya empezado tempranito, ¿no? Claro, así es. Ya, pero eso es menos probable. Entonces, lo más representativo vendría a llegar a ser uno y 3. Excelente, muchachos. Uno y 3. ¿Ya? Sí, la número 5 estaría vinculado más con un adulto intermedio, ¿no? Un adulto intermedio. Para Lucía, de 27 años, cuando una relación de pareja se estructura de forma apropiada, considera que es necesario desarrollar confianza, autonomía, iniciativa, laboriosidad, identidad y valorar la intimidad con el otro. Desde la perspectiva de Lucía, se puede deducir en relación a Eric Erickson, entonces, ¿qué? Lo que va a suceder entonces es que cada uno de estos elementos viene a ser lo que empareja Erickson en cuanto a los conflictos psicosociales. Claro, y de ser así, entonces, ¿a qué se refiere? Que las relaciones maduras de pareja implican haber superado en la adultez temprana los conflictos psicosociales anteriores. Claro, de eso se trata, ¿ya? Entonces eso implicaría, sí, desde el punto de vista de Eric Erickson. Claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso vendría a llegar a presentar a partir de ello, ¿no? Así es. La letra B de bueno no es una propuesta. Nuevamente, aquí están hablando acerca de Erickson y las características de su desarrollo a nivel psicosocial. Solamente en eso tendríamos que centrarnos, ¿correcto? Las relaciones afectivas en la adultez temprana implican mayor consolidación del yo e integridad de la vida. Así sea cierto,
esto no correspondería hacia la autonomía, iniciativa, laboriosidad y todo ello, ¿correcto? Por lo tanto, Erickson, en otro sentido, también le da valor hacia las maneras como se desarrolla la personalidad, superando los conflictos a nivel psicosocial. Por esa razón, ¿ya? Debemos de centrarnos por ello a lo que nos señala el enunciado, estrictamente en lo que nos señala el enunciado, ¿ya? Cuando Lucas fue atendido por un psicoterapeuta, este le dijo que su predisposición a sentirse rechazado y no con encontrarle sentido a las cosas, presentando de esta manera desmotivación en su trabajo, se debería a que aún no ha definido una perspectiva integral de sí mismo y por ello no logra un sentido propio de motivación, pues no ha definido qué lo estaría conduciendo hacia su autorrealización. Entonces acá hay un concepto ya bastante popular, ¿no? De lo señalado anteriormente se puede afirmar que el terapeuta, entonces, ¿qué inclinación tendría? Ah, ya. Entonces, por este lado, sería bajo una perspectiva de carácter humanista, ¿no? Sería más bien de carácter humanista. ¿Listo? Eso vendría a llegar a presentarse, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese vendría a ser la forma como se plantea. Ahora, ¿esto sería en función a quién? ¿En función a Rogers o en función a Maslow? Recuerden que nos hablan acá de la autorrealización, ¿ya? Y nos hablan de la teoría también de la motivación. ¿Listo? Muy bien. Debería entonces de aún no definir la perspectiva integral del sí mismo, ¿no? Y por ello no logra el sentido propio de motivación, que lo llevaría hacia la autorrealización. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Esto sobre todo tendría que ver bajo un enfoque humanista, pero esto estaría caracterizando más bien a Maslow. Maslow se centra hacia el ámbito de la motivación a través de su pirámide. Para que sea del punto de vista de Rogers, eso sería tendencia a la realización. Eso sería entonces tendencia a la realización. Ese es el concepto que utilizaría Rogers. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que se va a llegar a presentar entonces en ese sentido. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Cuando se habla acerca de la preconvencional se caracteriza por el individualismo. La persona busca siempre sacar provecho de algo. Busca el premio y evita el castigo. Busca el premio y evita el castigo. En el caso del postconvencional, caracteriza los principios éticos universales, es decir, toda valoración se llega a presentar sobre la base de la vida y el valor por la dignidad humana. La vida, la dignidad y la libertad son los conceptos claves de, de lo establecido a nivel postconvencional. Ujú. De esa manera, entonces, ¿no? Independientemente ahora, pues, de las leyes y todo eso, salvar una vida siempre será justificable, ¿no? Eso lo considera un postconvencional, ¿ya? Muy bien. Cuando María llega a su casa y tira las cosas en su escritorio y golpea a su hermanito de 3 años, todo esto luego de discutir con su enamorado, entonces, esta manifestación, ¿de qué estaría relacionada? El ámbito que se está dando se llama mecanismo de defensa del desplazamiento. Claro, el desplazamiento, ¿ya? Muy bien, mecanismo de defensa del desplazamiento, ¿no? Claro. Por otro lado, en este caso, a nivel de quién se dan los mecanismos de defensa, recordemos, se dan a nivel de el yo o el superyo. Aquí estaríamos enfocándonos hacia el yo, claro, pero el yo inconsciente, ¿no? Porque el yo tiene dos lados, yo consciente y el yo inconsciente. En este caso se trata del yo inconsciente, ¿ya? Muy bien. Cuando Rebeca va a una fiesta, se comporta seductoramente con los muchachos. Ella no se percata de su comportamiento y sin embargo critica cuando observa esto en otra chica. A este mecanismo de defensa se le denomina. Ajá, eso vendría a ser entonces una proyección, porque le está atribuyendo a otro aquello que estaría experimentando el sujeto.
¿ya? Muy bien. Al momento en el que Fabricio, de 2 años, pide que le compren un paquete de galletas, lo pide de forma impulsiva y ante la negativa de la madre, este se tira al piso y comienza a gritar en plena vía pública, no importándole que otras personas lo vean al pasar. Desde la perspectiva freudiana, Fabricio actúa por... entonces, ¿con qué estaría relacionado ello? Con la ausencia de la participación, ajá, del ego, que vendría a ser el yo, y del superyo, ¿no? Claro. ¿Qué significa? ¿Quién predomina entonces? El ello, ¿no? Que es la parte impulsiva, instintiva o tanática. Muy bien, claro que sí. Luego de terminar, Laura, una relación de pareja de 5 años con Víctor, afirma, no me siento triste, era de esperarse que sucediese, una relación de lejos nunca funciona. De lo afirmado anteriormente, se puede señalar que los mecanismos de defensa que estaría presentando entonces recaen sobre, no me siento triste. Claro, una relación de lejos nunca funciona. Negación y racionalización. Claro, ¿no? Excelente, muchachos. Se daría entonces de esa manera, ¿ya? Una racionalización y una negación. ¿Listo? El it es otro nombre con el cual se le conoce al ello. Ujú. Miriam, de 30 años, al no haberle podido decir lo que realmente sentía hacia su jefe al enterarse, se negó a darle al enterarse que se negó a darle un aumento. Imagina haberle tirado sus informes sobre su escritorio al irse de su oficina lanzando la puerta, por lo que desde la perspectiva psicoanalítica que estaría manifestando. Esto se llama proceso de pensamiento primario. Significa que para Freud que el ello muchas veces no se puede materializar sus expresiones, entonces lo hace a través de imágenes mentales. Entonces, de esta manera, al momento de imaginar, manifestar el ello, cómo se expresa, cómo se canaliza, es una manera de poder lograr el estado de equilibrio. Entonces sería así, ¿no? Proceso primario, ¿no? Proceso primario. ¿Cuál sería el proceso secundario? Eso recae más bien sobre la parte racional, ¿no? Para Freud, lo racional es lo secundario y lo instintivo es lo primario, ¿ya? Muy bien, a eso se refiere entonces. Lo secundario es la razón, pensar antes de actuar. ¿Listo? Muy bien, eso vendría a llegar a ser a partir de ello, ¿no? Cuando Miguel conversa con Daniel sobre cómo le fue en su cita de fin de semana con Fiorella, Miguel nos recuerda que Fiorella canceló la siguiente cita, diciéndole que preferiría salir con chicos más divertidos, por lo que se encontraría evidenciando el mecanismo de defensa. Entonces, de esta manera, el punto clave en función de qué se llegaría a encontrar. Ujú. Esto vendría a ser una represión. Claro, ¿no? Eso sería una represión. Cuando se saca del foco de la conciencia información que estaría generando angustia. Claro, ¿no? Información que estaría generando angustia. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ese vendría a ser el punto, ¿no? Recordemos que los mecanismos de defensa surgen para poder aliviar la angustia generada por el conflicto entre el ello y el superyo. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que va a llegar a suceder entonces a partir de eso. ¿Ya, chicos? Muy bien, excelente. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Muy bien. Lo que pasa es que el id no se reprime, pues. Claro, la manifestación reprimida del it no existe, porque no se puede reprimir el it. Cuando se reúnen entre amigos, Mayra, de 17 años, sabe que se preguntan de todo, como estudio, familia, si tienen enamorado, entre otros aspectos. Pero a ella no le ha ido bien en ninguna de estas áreas, lo cual hace que cuando llega el día del encuentro, Mayra no recordó dicha cita, por lo que le llaman sus amigos, y este recién recuerda el encuentro amical. De lo referido, Mayra estaría evidenciando entonces como mecanismo de defensa.
¿Esto qué sería también? Una represión, claro. ¿Por qué? Porque ser consciente que tendría que ir para enfrentar esa situación le genera angustia. Entonces, de manera inconsciente se aleja del foco, lo cual generaría entonces el olvido. Esto también coincidentemente sería el olvido por represión. Claro, ¿no? Se saca del foco de la conciencia información que estaría generando entonces angustia. ¿Ya, muchachos? Muy bien, jovencitos. Ahora sí, ahora no vemos y ya dejamos ahí entonces, jovencitos, todo lo que hemos ido mencionando. En una sublimación es cuando a través de una actividad socialmente aceptable se encubren los impulsos tanáticos, ¿no? Como un carnicero que es aceptable que llegue a cortar carne, mutilar y todo eso, cuando en verdad puede estar representando sus impulsos instintivos. Así es. ¿Ya? Listo, muy bien chicos, ahora sí, nos vemos, cuídense mucho, un abrazo, éxitos para todos, también jovencito, que el mejor de los deseos obviamente y que se desenvuelvan bastante bien así como lo han venido haciendo. Listo, nos vemos, gracias a ustedes chicos, un abrazo, cuídense mucho.